Ahora quiero compartir un mensaje titulado La excelencia de conocer al Cristo Jesús. Otra vez, título de hoy, La excelencia de conocer al Cristo Jesús. Cita bíblica de hoy, Filipenses capítulo 3, versos 7, 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Esta es la confesión de apóstol Pablo. Apóstol Pablo, un apóstol, digamos, un pastor muy hermoso, maravilloso. También como un misionero. Por eso sí puedo usar dos nombres como ustedes. Y yo pondría David Pablo. David Pablo Yang. Porque, apóstol Pablo, muy hermoso. A través de su vida, nosotros podemos entender vida de nuestro pastor principal. No sé para ustedes, pero para mí, a través de vida de apóstol Pablo, yo puedo entender más y vida de nuestro pastor principal. También como un misionero soy hoy un misionero ejemplar que ha manifestado el poder de Dios, que ha predicado por la revelación de Dios en el Señor y con amor espiritual con las almas. En el cielo nosotros encontraremos a apóstol Pablo, escucharemos su testimonio en vivo. Pero su testimonio, su confesión, muy hermoso. Apóstol Pablo era, digamos, un judío antes de convertirse en el Señor. Él tenía buena familia, ¿sí? Ha estudiado bien. Tenía ciudadanía romana. Aquel día como un judío que tiene ciudadanía romana, eso no es fácil. No es fácil. Él era un joven muy preparado, con buena familia, con su cargo en ese mundo judío, y no le faltaba, digamos, sí vive como un judío en aquel día, no le faltaba nada. Pero él nos da su confesión, su testimonio. Muy hermoso, emocionante. Él ha dejado todo por Cristo. Por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, ahora yo voy a leer una vez más Filipenses capítulo 3, versos 7, 8. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Hoy en día, mucho creyente no quiere perder nada por la fe, sino quiere tener más las cosas del mundo, hablando fe. Por eso, muy diferente. Claro, nuestro Dios nos bendice. En Cristo puede ser también bendecido económicamente,
de repente puede ser rico también. Pero hoy en día, muchos creyentes confesando su fe en Cristo, no quiere perder ni un pedacito de su vida. Pero apóstol Pablo, ¿qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Dice todo. Y lo tengo por basura. Por basura. Para ganar a Cristo. Nosotros sí y agradamos a Dios por la fe, por vivir conforme a la palabra de Dios. Ciertamente Dios nos bendice, también parte material. Pero nosotros debemos chequear, debemos examinar nuestro camino. De repente para ganar, para tener las cosas del mundo, no ha violado la ley, no ha perdido la fe. Hay que ver a través de testimonio de apóstol Pablo. Uno da testimonio solamente por la que tiene. Eso no es un testimonio en Cristo. ¿Qué es testimonio? Ay, yo he dejado las cosas del mundo por amor a Cristo, por conocer a Cristo. Ese es testimonio. Pero, ay, Dios me ha bendecido, mi empresa, mi negocio, mi familia, por eso tengo finca, tengo carro o 2 o 3 carros. No es testimonio. Claro, transformando, viviendo conforme a la palabra de Dios, aún perdiendo las cosas importantes, pero también a la vez Dios da bendición. Ay, eso es bendición, pero no viviendo conforme a la palabra de Dios solamente por la ganancia que tiene. Por eso, ay, yo soy cristiano, por eso Dios me bendijo. No es así. Apóstol Pablo nos confesó en Filipenses capítulo 3, verso 4, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, en su vida física, en su sociedad, él tenía, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Sí? Pero apóstol Pablo, después de conocer al Señor Jesucristo, por este amor, ha dejado todo, ha perdido todo, pero no tenía algún dolor por perdida, sino él trataba como basura. Nosotros sí tenemos ese amor con el Señor, esa fe en el Señor. Ay, será excelente. ¿Cómo no puede crecer espiritualmente? ¿Cómo puede llevar vida como si fuera obligado? No. Con alegría, con gozo, con bendición verdadera que Dios nos provee. Amén. Por eso hoy quiero compartir ese título, la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Digamos, Cristo Jesús, su esencia, ¿qué es? La palabra. Ya sabemos, conocemos. San Juan capítulo 1, verso 1, 2. En el principio era el verbo.
aquí principio no, ya sabemos, ¿no? No es principio cuando Dios creó esa creación. Antes. Está hablando de principio de Dios. Claro, nuestro Dios no tiene comienzo, fin, porque Dios eterno es. Pero es decir, está hablando principio de Dios. Por eso, en el principio era el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios. Ese verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso, esa palabra es mismo Dios. De repente, humanamente, con conocimiento científico o humano o filosófico, no puede entender. Pero nosotros entendemos, ¿sí? Por eso, ese versículo está explicando origen de Dios. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. Palabra era Dios. Por eso, nosotros ya tenemos esa enseñanza de nuestro pastor principal muy clara. Dios existió como luz. Luz que estaba extendida en todo universo. Bella luz. Por eso, para imaginarnos, nuestro pastor principal nos dio como un ejemplo, luz boreal, aurora boreal. Yo no he visto con mi ojo físico, solamente por video he visto luz boreal y aurora boreal, hermosa, hermosa, ¿no? Moviendo, cambiando su color, ¿sí? Cambiando su forma. Hermosa, muy misteriosa, ¿no? Digamos, claro, luz de Dios, digamos, luz que existía como, Dios que existía como luz, hay mucho más bella, digamos, no puede comparar, pero digamos, podemos imaginarnos, ¿sí? Pero nuestro Dios originario, antes de dividir como Dios trino, Dios existía como luz, con sonido, es palabra. Por eso, palabra es Dios, mismo Dios. Verso 2 dice, esa palabra, verbo, era en el principio con Dios. Por eso, revelación que Dios permitió a nuestro pastor principal, muy, muy hermoso. Porque uno lee este versículo humanamente con su capacidad, con su entendimiento, con su inteligencia, no puede entender, pero nosotros entendemos. ¿Por qué? Nuestro pastor principal nos predicó por la revelación de Dios. Verso 14, San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso nuestro Señor nació en esta tierra como un ser humano, pero su origen era verbo, la palabra. Por eso apóstol Pablo, conociendo a Cristo, apóstol Pablo no era un discípulo que trabajaba juntos en aquel momento de vida pública de nuestro Señor, no era. Después él encontró en camino de Damasco, solo digamos esa vez, pero conociendo a Cristo, la palabra que es Dios, él dejó
todas las cosas, su ganancia. Hoy de repente quiero terminar un poco temprano que otro día, porque usted necesita también compartir con su familia como mamá, tía de mamá, ¿no? Por eso. Primero, la palabra, el verbo, la palabra que nos guía a la bendición en esta tierra. Como una brújula. Un ejemplo, uno sí está en una montaña muy profunda, valle muy profunda, no sabe dónde, claro, de repente por sol que sale o se pone, puede saber, así, pero un ejemplo, no hay sol. Si está oscuro, un ejemplo, no sabe por dónde. De repente teniendo mapa, no podrá buscar su camino. También en el mar. No es fácil, claro, de repente uno sí es hábil buscar estrella, de repente puede buscar su dirección, pero tampoco no se ve estrella, no puede buscar su dirección. En esta tierra, nosotros donde vivimos, un mundo muy complicado. Porque de todo modo, enemigo gobierna. Claro, nosotros no estamos bajo gobierno de enemigo. Estando en esta tierra, nosotros estamos bajo gobierno de nuestro Padre Celestial, en el Señor. ¿Sí? Pero alrededor, este mundo, enemigo está gobernando. Por eso, nuestra vida terrenal en esta tierra necesitamos brújula, una mapa para ir bien, para buscar nuestro camino, para recibir solución de problema, para recibir protección de Dios, para tener consejería en nuestra vida. Por eso yo digo, primeramente, la palabra de Dios, la Biblia, digamos, el verbo, ¿sí? Que nos guía a la bendición en esta tierra. ¿Por qué? Cualquier persona, rico o pobre, de autoridad o común, famoso o normal, tiene su tarea, sí, su problema, su razón que sufre en este mundo. Pero la palabra nos guía a la bendición, viviendo en esta tierra, donde pasan muchos problemas, donde el enemigo hace su gobierno. La palabra de Dios es la ley que Dios gobierna y cultiva al ser humano. Por eso, en mi caso, viviendo en Colombia más de 9 años. ¿9 años o 6 años? 8 años. 10 años. Cerca de 10 años. Viviendo en Latinoamérica ya cerca de 16 años. Todavía yo no conozco muy bien las cosas de aquí. Un ejemplo, mi carnet de extranjería para sacar cada momento, complicado. Pero para ustedes, como colombiano, no es difícil. Ya hace poco yo conocí que mi licencia de conducción y C1 para manejar y pan público, se venció, yo no lo sabía. Pero B1 y C1 diferente. No lo sabía. Después de hacer eso, ¿dónde puedo renovar?
No conozco, no sé. Por eso complicado, debo preguntar. Pero usted conoce muy bien su país, su ciudad. Ah, fácil. Igual, uno viviendo en esta tierra como ser humano, como hijo, hija de Dios, sí conoce la ley de Dios que nos guía a la bendición, a la solución, a la protección, a la sanidad, a la respuesta de nuestra petición. Fácil, fácil, hermoso. Cuando dice amén. Les felicito, ¿eh? Porque cada uno de ustedes vive en su país, en su ciudad, donde conoce muy bien. Pero para mí, uy, claro, y por gracia del Señor, yo vivo con mi familia con tranquilidad, pero cada vez, para mí, de todo modo complicado. Por eso, Salmos, capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy en día, ciudad, siendo algún pueblo, llega electricidad, tiene todo su luces eléctricas, sí, pero de repente, donde no llega luz, electricidad, y si no hay luna, más que todo, si está tapado con nube, oscuro, ay, no puede caminar. Pero anteriormente les compartí mi experiencia de mi niñez. De mi niñez, mi pueblo era pequeño, 30 casas vivían. Un lugar muy profundo. Cuando no había luna, uy, todo el mundo oscuro. Claro, usaba ese foco uh, con diésel, ¿sí? Petróleo, diésel, ¿sí? Y por la noche usaba ese foco con diésel, por la mañana y Fosa NASA estaba negro, porque eso da humo, ¿sí? Y baño de aquel día hace 40 años, 50 años, mi pueblo donde eh, vivía, y baño no estaba dentro de casa porque no tenía ese inodoro, no tenía ese, sino letrina tenía. Por eso estaba lejos, digamos, de dormitorio, estaba distanciado, porque debe tener distancia por razón higiénica, ¿no? Por la noche quiere ir baño. Uy, debía que llevar. Y de repente, con fósforo, con papel, con fuego, ¿sí? Pero cuando había viento o fuerte, ya se apaga. En el medio no se ve nada. Uy, complicado, complicado. Igual, nosotros viviendo en una ciudad con ese alumbra y ese luz suficiente, pero si no hay la palabra, que es la lámpara, complicado, ¿eh? Amén. Por eso
Ay, lámpara. Lámpara es mi pie, es tu palabra. No piénselo, lámpara físico. Amén. En este mundo, en nuestra vida terrenal, es oscuro, oscuro. Porque el enemigo gobierna. Pero lámpara es tu palabra a mis pies. Sí tiene lámpara, más que todo lámpara tiene su vidrio, por eso protege. Por eso cuando hace viento fuerte, no se apaga. Lámpara es tu palabra a mis pies. En este mundo no, sí tenemos la palabra, el verbo, que es Dios, puede vivir con tranquilidad, con protección de Dios, con la guía del Señor, con la bendición de Dios. Amén. Lumbrera a mi camino. Claro, yo creciendo un poco más y tenía lámpara ahí, era más fácil. Por la noche no tenía problema, porque tenía lámpara, ¿sí? Por eso, el verbo, la palabra, nos guía a la bendición en esta tierra, donde hace mucha oscuridad. Por eso, la Biblia es tesoro, tesoro de bendición, de sabiduría. Claro, y no creyente en Dios, en palabra de Dios, muy triste, ellos no entienden. Pero para nosotros, la palabra, la Biblia, es tesoro de bendición, tesoro de sabiduría, tesoro que sale toda cosa necesita. Amén. Hoy no puedo compartir todo, pero un ejemplo, para salud, ¿dónde está? Hay muchos, pero Éxodo capítulo 15, verso 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Por eso, mientras esa pandemia, nosotros sí vivimos conforme a la palabra de cumpliendo la ley, cumpliendo estatutos, que dice, ninguna enfermedad vendrá. De repente sí viene algo, pero puede recibir, de repente se arrepiente, sí, recibe la oración con fe, sí, sana. Pero hoy en día muchos creyentes dicen, ay, la Biblia es palabra de Dios y verdad absoluta, dice, pero si conviene, amén, gloria a Dios. Parece no me conviene, no dice amén. Hay diezmo, a diezmo para Antiguo Testamento, dice. No, ¿dónde dice? Por eso, uno confesando su fe en palabra de Dios, confesando la Biblia, es palabra de Dios que es verdadera, verdad y verdad absoluta, pero hoy en día mucho creyente por su conveniencia, ay, me favorece, amén, no me favorece, no creo. ¿Cómo? Muy radical, legalista. Por eso somos bendecidos, porque nuestro pastor principal nos enseña, nos da ejemplo cómo guarda la palabra de Dios. Hoy en día muchos creyentes, algo fácil, amén, bonita palabra. De repente siente que hay es una carga,
por la gracia del Señor somos salvos. Ya los mandamientos ya no sirve. No, no cree en palabra de Dios, en la Biblia, que es la verdad absoluta. Por su preferencia, dice amén o no amén. Me favorece, me ayuda, amén. Y predica, o también usted sabe que tal libro, capítulo, verso tal, habla, pero otros versículos no quiere creer, no quiere aceptar. Pero más bien diferente, ¿sí o no? No creemos en la Biblia como la palabra de Dios, la verdad absoluta. No por mi conveniencia, no por mi facilidad. Tal como es, amén, sí Señor. Por eso Manmin diferente. Por eso siendo Manmin no tiene esa fe, es complicado. También protección. Nosotros necesitamos protección de Dios, ¿sí o no? A cualquier momento puede pasar algo fatal, ¿sí o no? Nosotros, ¿dónde podemos encontrar esa protección de Dios? Primera de Juan capítulo 5, verso 18-19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo le expliqué, todo el mundo está bajo el maligno, el enemigo, diablo, Satanás. Pero somos de Dios. Pero, ¿qué evidencia? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso sí cree la palabra, sí cree en el verbo que es Dios. No quiere pecar. No peca. Pero aún confesando su fe, ¿por qué peca? No cree esta palabra, este verbo. Por eso fe pequeña, muy, digamos, no es fe, digamos. También nosotros necesitamos bendición material en esta tierra, ¿sí o no? Sí, necesitamos bendición de Dios. Pero uno hace solamente con su fuerza, dejando la palabra que puede recibir la bendición. De repente guarda o acumula alguna parte, pero no puede realizar su meta. Si es hijo de Dios, hija de Dios, que Dios ama. ¿La palabra qué es? Primeramente, bendición material. ¿Dónde está? Malaquías capítulo 3, verso 9 en adelante. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y próbame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno diezma completamente. ¿Qué dice aquí?
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11:12 dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, ¿qué significa? Garantiza, comprometo. Ser humano compromete, pero no guarda, pero nuestro Dios, ay, sí. Verso 12 dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, ¿por qué? Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ay, yo no tengo vid, ay, yo no soy agricultor, yo soy empleado de empresa, yo soy negociante. Por eso ese versículo no me toca. No entiende la palabra de Dios. También cosecha de lo que siembra. No solamente eso, pero primordialmente ofrenda y diezmo. Si ofrece diezmo completo, ofrenda, Dios Padre bendice. Claro, no hay que cometer pecado grave, pecado de muerte. Es un caso diferente. Diezmando, ofrendando, si comete pecado de muerte, también pecado notorio que manifiesta contra la palabra. Este caso puede ser un impedimento, pero uno viviendo conforme a la palabra de Dios, digamos, no cometiendo pecado grave, diezma y ofrenda, Dios da bendición en su trabajo, en su negocio. Protege que no malgasta dinero. No va a ser robado. No va a ser malgastado. Porque Dios protege. Aquí reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué significa? Protege de robo, protege de algún daño. Protege. Por eso, el verbo, la palabra, nos guía a la bendición en esta tierra. Por eso, apóstol Pablo no buscaba esa bendición, él nada, pero él, por amor a Cristo, por conocer la verdad a Cristo, ha dejado todo. Pero hoy en día muchos creyentes, confesando su fe, no entienden la palabra de Dios. Por eso viola la palabra, sino toma las cosas del mundo. Quiero más dinero, por eso no tengo tiempo para orar. No puede. Nosotros necesitamos respuesta de nuestra petición. ¿Sí? ¿La Biblia dónde? Muy fácil. Mateo capítulo 7, versos 7, 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso, teniendo problemas, no ora, no cree esa palabra, no cree la Biblia, por eso no experimenta bendición de Dios. Si cree esa palabra, claro, nosotros no teniendo de repente alguna necesidad, oramos para cumplir la palabra de Dios. Claro, todos tenemos nuestra necesidad y petición. Pero teniendo necesidad, teniendo petición, no ora. ¿Cómo? ¿Cómo? También nosotros tenemos muchos problemas entre familia o entre amigos o compañeros de trabajo. La Biblia, ¿cómo nos aconseja? Proverbios capítulo 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Por eso uno sí cree en este versículo
que nos aconseja para solucionar problemas entre familia, amigo, vecino. ¿Cómo? Debemos agradar a Dios. Claro, no explico ahora todo, pero si agradamos a Dios, Dios hace reconciliación. Por eso, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, uno vive conforme a la palabra de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Por eso uno si cree así, tiene problema, ¿cómo podría ser? Procura vivir conforme a la palabra de Dios, agradando a Dios. Dios obra con enemigo, digamos. No necesitamos sabiduría viviendo en esta tierra. Pero, ¿qué sabiduría? ¿Cómo? Salmos capítulo 19, versos 7, 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra a los ojos, ¿qué significa? Ay, Dios da sabiduría, inteligencia, entendimiento. Por eso ve, sabe, conoce cómo hacer. Hoy en día, uno de repente sabiduría se parece algo mejor solamente, o engañan a otro, así. Pero esa sabiduría que Dios da, nosotros sí vivimos conforme a la voluntad de Dios. Hoy Dios da sabiduría, aún al sencillo. Segundo lugar, la palabra que guía al cielo. La palabra guía al cielo. Por eso, excelencia de conocer al Cristo Jesús. La palabra de Dios. ¿Por qué? Guía al cielo. Uno vive aquí con autoridad, con riqueza, con fama, pero si va al infierno, ¿de qué sirve? Ha disfrutado todo lo que quiere en esta tierra, pero si va al infierno, ¿de qué sirve? Amén. Yo quiero ser papá. Por eso, viola la palabra de Dios. Por eso, sí es papá. Pero, si pierde fe, va al infierno, ¿de qué sirve? Yo quiero ser rico. Por eso gana mucho dinero. Pero pierde la fe. Por eso va al infierno, dejando mucha herencia a sus hijos. Sus hijos pelean por herencia. En infierno, ¿será feliz? Herencia de los padres, muy complicado, muy complicada. Hermano de sangre tiene mucho problema. Por eso, por favor, hereda la fe. No hereda la casa, tierra. Por favor, hereda fe espiritual. Esta es una herencia excelente. Pero si da su casa, su finca, sus hijos va a pelear. Va a ser enemigos.
disculpe, yo no digo otra cosa. En Corea también. ¿Sí o no? Aquí también, ¿sí o no? Por eso hereda la fe, por favor. Ay, yo quiero heredar casa. A mi primer hijo, segundo hijo, mi hija también. Claro, yo no digo malo, pero hereda la fe verdadera. Está heredando bendición. Segundo lugar, la palabra que guía al cielo, a la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice que desde la niñez las sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Con dinero no puedes ser salvo. Con fama, con conocimiento, con doctorados, no puedes ser salvo. Con autoridad, no puedes ser salvo. Pero la palabra de Dios hace sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Apóstol Pedro, Simón Pedro confesó a nuestro Señor. San Juan capítulo 6, verso 16, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna. Palabra de vida eterna, ¿qué significa? Palabra que da vida eterna. Por eso apóstol Pablo, por conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor, Él perdió, dejó todas las cosas como basura. ¿Por qué? Salvación. Más importante. Ay, quiero terminar más rápido. Tercero, palabra de poder que transforma. Palabra, el verbo, el cual transforma poderosamente. ¿Por qué? Nosotros no necesitamos solamente salvación apenas, sino nosotros queremos entrar a la Nueva Jerusalén. Amén. Esa es voluntad de Dios. Por eso, palabra, el verbo, el cual transforma poderosamente nuestro corazón. Hebreo capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero, ¿a quién? Para cualquier persona sería excelente, pero uno no se argumenta con su idea. Palabra, el verbo es viva, eficaz y más cortante. Pero uno argumenta con su idea, con su razón. No obra, no puede obrar. ¿Por qué? Esa persona no permite que obre en mí. Con su argumento, con su idea. Aprende bonito. Tiene los libros cristianos muchos. También comparte su conocimiento bíblico. Pero no vive conforme a la palabra de Dios. No obedece a la palabra de Dios. Ay, no es palabra viva, eficaz, cortante. Amén.
uno quiere jactarse su conocimiento bíblico, pero no vive mismo, ¿de qué sirve? No es cortante, no es viva, no es eficaz. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Por eso, la palabra, el verbo, el cual nos transforma poderosamente. Pero, ¿a quién? ¿Conoce mucho? ¿Tiene todo libro? ¿Todo mensaje imprimido de nuestro pastor principal? ¿Y comparte a alguien bonito? No. ¿A quién? Obedece, practica. Palabra viva, eficaz, cortante. Cambia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar este mensaje. Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Muchas gracias por su atención. Apóstol Pablo, un pastor, un apóstol hermoso, hermoso. Él nos ha dado su testimonio, la excelencia de conocer al Cristo Jesús, al verbo, a la palabra. Por eso ha dejado todo, siguió a la verdad, a Cristo Jesús. Por eso en el cielo, hoy es muy grande, está en la Nueva Jerusalén, y su posición muy alta, cerca de Jehová Dios. Les comparto 3 partes, ¿sí? 3 partes. 1, la palabra que nos guía a la bendición en esta tierra, donde vivimos con ese problema por gobierno de enemigo. Segundo, la palabra que guía al cielo, a la salvación. Tercero, palabra que nos transforma poderosamente. Por eso, somos manmin. De repente uno entiende este mensaje, si no escucha el mensaje de nuestro pastor, no es fácil para lograr, pero en manmin, nuestro pastor principal nos predica con revelación de Dios y con significado espiritual profundo, amplio. Más que todo, nuestro pastor principal da ejemplo. Nosotros podemos. Amén. Aprovechamos al máximo y no solamente, gloria a Dios, tremendo palabra. No, no hagamos eso. No asistimos solamente culto. Oremos juntos, meditando este mensaje. Amado Padre, Señor, Espíritu Santo, Apóstol Pablo
nos da su testimonio. Él ha dejado todas sus cosas, sus ganancias que tuvo por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, por la excelencia de conocer a la verdad, a tu palabra, por amor a Cristo. Padre, muchas gracias. Ayuda a cada uno de nosotros. Somos muy privilegiados porque tú nos has llamado a nuestro pastor principal, a quien predica con evangelio de santidad, con revelación, Padre, con ejemplo. Padre, muchas gracias. Ayuda a vivir conforme a tu voluntad, dando frutos, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.